Segunda de Timoteo, perdónenme. Sí, capítulo 1, del 3 al 9. Padre, oramos a ti en esta hora porque queremos, Señor, que sea solamente tu presencia, tu palabra, tú mismo ministrando nuestras vidas a través de la palabra que has tratado, Señor mío, en mi vida, la palabra que tú me entregaste, Señor, para compartir con tu pueblo, con esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue teniendo tú el control de todas las cosas. Amén y amén. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y dice, testificando de Cristo, dice como subtítulo. No sé la de ustedes qué dice. Sí. ¿Lo mismo? ¿Elena y Pablo? Dice lo mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 al 9. Capaz que te quedaste en la primera. A ver, porque yo les entreveré. Sí. Testificando de Cristo, ¿no? Correcto. Impecable. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está hablando a Timoteo, discípulo suyo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, voy a leer el 10 para que quede y el 11 para que lleguemos al punto correctamente. Pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Quise leerles un poco antes y un poco después del versículo en el cual vamos a trabajar. Amén. En el cual nos vamos a concentrar. Nosotros vamos a trabajar en el versículo 6, pero me gustaba leer lo anterior y lo posterior. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, su discípulo, ¿sí? Y hace referencia a la fe de Timoteo, a cómo era Timoteo. Dice que lo tiene en cuenta en sus oraciones noche y día, que desea verle y que se acuerda de sus lágrimas, dice, y trayendo a la memoria la fe, o sea, se acuerda de la fe que había en Timoteo, que hay en Timoteo, como le dice, la fe no fingida que hay en ti. O sea, está dándonos a conocer cómo es Timoteo. Es un hombre de fe auténtica, genuina, no fingida. Dice, y es una fe, dice, la cual habitó primero en tu abuela, después en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, a un hombre de fe, de una fe no fingida, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Bueno, tengo eco. Te aconsejo, Timoteo, sé que sos un hombre de fe, sé que venís de una familia, de un entorno de fe, pero te voy a dar un consejo, Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. El fuego nos da calor, nos da luz, ¿verdad? El fuego
sabemos que, y si no sabemos, lo aprendemos, que los pastores, cuando cuidan el rebaño de ovejas en los campos, hacían un círculo de fuego para proteger a las ovejas de los lobos, de las fieras en la noche, ¿sí? Ese círculo de fuego protegía. Entonces sabemos que el fuego tiene en el mundo espiritual y en el mundo natural sus, podría decirte, sus efectos. Entonces vamos a ver cómo en lo natural lo podemos traer también a lo espiritual al hablar de fuego. El fuego nos da calor, protección, ¿sí? Y decíamos que los pastores cubrían rodeaban a las ovejas para no ser atacadas por los lobos. El fuego, yo amo la estufa de leña y amo el fuego, y acá quería hacer de la manera que pudiera una estufita de leña, pero el Señor me hizo entender que era imposible. Entonces, el fuego, yo tengo que de alguna manera estar alimentándolo, ¿verdad? Estando para que se mantenga. Y acá Pablo le está diciendo, aviva el fuego, Timoteo. Es un consejo que te doy. Si no, si lo dejamos, se apaga. Entonces, si yo tengo una estufa de leña, seguramente al lado voy a tener leña, ¿verdad? Porque también sabemos que da trabajo prender el fuego, ¿verdad? Hay que estar armándolo. A veces, si no tenemos mucha maña, no damos mucha maña, podemos estar horas, como a mí me ha pasado, hasta que me las ingenié y pude cuando teníamos estufa de leña antes. Entonces, si yo lo dejo apagar, voy a tener que ir a buscar leña para poder, o tener leña cerca para poderlo encender. Entonces vamos viendo distintas cosas. No toda la leña sirve para prender el fuego, ¿verdad? Tenemos que juntarle palitos chiquitos, si podemos alguna piñita o hojitas o cosas secas. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir teniendo para poder encender y para poder mantener ese fuego. Cuando nosotros encendemos el fuego, ¿qué es lo primero que nos da? Luz, ¿verdad? Lo segundo que nos da, pues si yo pensando en eso que hacían los pastores, da luz en la oscuridad. Y acá le está diciendo que avive el fuego a un hombre de fe. A nosotros hoy la palabra nos está diciendo, hey, sos de fe, estás acá, tu fe está, porque el Señor a todos nos dio una medida de fe, amén. Y todos tenemos una medida de fe, y esa fe está ahí. Y hoy el Señor está hablando a través de la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego, es un consejo. Y ese fuego lo primero que va a dar luz si hay oscuridad. Si le puse bastante madera, va a ser una gran fogata, va a ser un gran fuego. Entonces decíamos, debo estar provisto de leña, debo ir poniendo y manteniendo ese fuego encendido, por lo que le está diciendo acá Pablo. ¿Y cómo te parece a vos que nosotros, a ese fuego que le está hablando, porque estoy hablando de lo natural, pero ese fuego espiritual, cómo nosotros lo podemos avivar o mantener? Hay una manera, porque si no lo mantengo, si no lo avivo, se apaga, se empieza a apagar. Y cuando ese fuego estaba bien encendido, yo recibía todo lo que el fuego me da, ¿verdad? Cuando yo estoy bien en el espíritu, yo oré, clamé, alabé, adoré. Yo estoy bien, veo la luz de ese fuego, se ve, siento el calor de ese fuego, es diferente. Veo el fuego, otra cosa que tiene que hacer, purifica, ¿sí? El fuego consume muchas cosas, y luego y en la medida que va consumiendo, su llama se aviva. Y el fuego que está hablándonos en la palabra hoy es que ese Espíritu Santo tiene que estar alimentado de lo que a nosotros en lo espiritual nos alimenta. Así como la leña es el combustible para el fuego, yo necesito
poner leña en mi espíritu para que haya combustible, para que haya fuego. O sea, leña igual combustible, resultado fuego. Y esa leña que yo tengo que ir a buscarla, vamos a ponernos muy románticos o poéticos, es decir, voy al monte a buscar leña. Nosotros vamos a la leñera y compramos, ¿verdad?, los ataditos de leña, pero yo tengo que ir al monte, tengo que ir sí o sí a buscar leña. Entiéndase, tengo que ir a ese lugar donde Jesús se apartaba muchas veces, dice que él iba al monte. Ir al monte entendemos también nosotros que es apartarme y ponerme en ese lugar donde yo voy a estar a solas con él. Entonces, tengo que ir sí o sí a buscar leña. Tengo que tratar de que no se apague, porque si yo lo descuido, se va a apagar. Empieza a menguar. Y tenemos que ir cada día. O sea, si yo hace frío y tengo una estufa de leña encendida, yo tengo que ir a buscar la leña y traer, y la voy usando, pero tengo que venir y volver a poner. ¿Verdad? Tengo que venir y traer, porque cuando se vaya consumiendo el fuego, para que no se apague, tengo que estar alimentándolo. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Se va entendiendo cuando acá Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego? Tenemos que ir a buscar esa leña para que no se apague. Y tenemos que ir cada día. ¿Y sabes qué te digo más? Por lo menos en mi caso, en mi experiencia, a cada momento. Porque al rato de que dejé de ponerle leña, empieza a menguar. ¿Y cuál sería entonces esa leña, ese combustible espiritual? La oración, la palabra. Y parece, ya lo sabemos todo eso. Bueno, yo te lo vengo a decir. ¿Sabes por qué te estoy hablando de esto? Porque anoche el Señor, por boca de profeta, me trató con esta palabra. Y me quebrantó muchísimo. Y lloré muchísimo pidiéndole perdón al Señor, porque el Señor me trajo esta palabra y dijo, Viviana, te aconsejo que avives el fuego. Del don de Dios, de algo que Dios nos da, que no es pero Dios nos dio algo y nosotros tenemos que mantenerlo. Decíamos, ¿cuál es el combustible? ¿Cuál es la leña en lo espiritual? Es la oración, la palabra, el apartarte, el adorarle, el evangelizar. Cuando yo le abro a otro hermano, cuando yo le predico a otro hermano la palabra, dentro de mí empieza a fluir algo, que se renueva, se aviva el fuego que hay en nosotros. Entonces, vamos entendiendo que el Señor primero me dio esta palabra a mí. Y cuando me puse a preparar la prédica para ver qué compartía hoy, me llevó a esto que Él trató conmigo. Dice en Isaías 42:3, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo o pabilo, como le dicen en algunos lugares, es la mecha de la vela. Imagínate una vela que se apagó, que se está apagando y vos ves que sale humito, ¿verdad? ¿Me explico bien? Dice la palabra de Dios que, eso está en Isaías 42:3 y también está en Mateo 12, que Él no apagará el pábilo que humeare. Así nosotros estemos con un humito, Él no va a dejar que se apague ese humo. Si Él vio que era necesario en mi vida que se avivara su fuego, me hizo saber del Señor. Yo busqué. Y vos y yo hoy estamos buscando del Señor. Y el Señor te dice, así salga un humito como de una vela. Yo no voy a dejar que se apague tu vela, que se apague el fuego, la luz que había encendida. A ver si lo tengo acá en Mateo 12. Acá está. En Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Esto me lo traía el Señor cuando estaba
orando y empecé a escribir todo lo que me iba entregando. Capaz que te está pasando a vos. A mí me estaba pasando y yo no era consciente porque no nos damos cuenta. Capaz que no. Si estás así, con el fuego encendido, gloria a Dios. Pero capaz que te está pasando como me estaba pasando a mí. Y te digo, esta palabra vino a mí a alertarme, a mí primero. Y fue realmente doloroso. Fue muy triste cuando de Dios, por boca de profeta, el Señor me hace entender que yo no estoy anhelando su presencia, que no estoy buscando esa presencia de Él de la manera, sí voy, sí oro, pero me dijo antes, te estoy exhortando como cuando te levantabas a orar y a pedirme y a clamarme por lo que necesitabas. Así. Y me decía por boca del profeta, antes te levantabas, venías, clamabas, pero recibiste un ataque del enemigo, recibiste otro ataque, recibiste 3 ataques y eso hizo que te pararas, no soltaste. Y capaz que a vos te está pasando lo mismo, que estás viviendo situaciones en las cuales no soltaste. Pero han sido tantos los ataques que te han detenido, que te han frenado y no avanzas. Así me habló por boca del profeta el Señor. Y no fue fácil. ¿Te pasa que te paraliza? ¿Que te sentís que te has paralizado, que no has podido? El desánimo, el estar sin fuerzas, un fuego sin intensidad. El Señor me decía, como cuando te levantabas e ibas y clamabas. Nuestro fuego se empieza a apagar, al igual que cualquier fogata que encendamos si nosotros no le damos el combustible. La leña es el combustible para nosotros en ese fuego espiritual que nos dice su palabra hoy, que debemos avivar. Si lo tenemos que avivar era porque estaba chuminga. Seguro que así como ese pábilo que puede estar humeando, puede ser nuestra vida, o quizás haya chispas o alguna brasita. Y esta palabra hoy llega justito. ¿Y sabes por qué te digo que seguramente estamos algunos de nosotros como ese pábilo? Digo algunos porque en mí se empezó a encender, porque yo lo recibí primero y te lo puedo impartir a vos. ¿Da? Entonces, ¿sabes por qué? Porque si estás aquí hoy es porque aún hay algo que el Señor no dejará que se apague. Amén. Aún hay algo, así sean brasas o chispas, como te decía. ¿Viste cuando hay chispitas? Que vos mirás y está toda la ceniza, pero hay algunas chispitas que vos ves rojas ahí, que decís, ay, yo te lo junto un poquitito, le agrego un papelito, le agrego una cosa. Es necesario entonces, primero que nada, reconocer delante del Señor que seguramente tiene razón. A mí me fue durísimo. Yo iba buscando una palabra que me diera dirección, que me diera una canción, y el Señor me dijo, lo que me estás pidiendo, Liliana, lo que me estás pidiendo en oración, lo vas a tener en cuanto avives ese fuego. En cuanto me busques en esa presencia en la cual te enciende el Señor. No que no oraras, no que no fuera a Él, no que no le buscara, pero realmente no estaba avivando ese fuego. Y uno lo sabe, uno se da cuenta, uno entiende enseguidita que hay cosas que no están bien, pero ¿sabes qué? Como seguís, pero no avanzás, porque yo seguí, pero sentí que no avanzaba. Son procesos y pruebas de Dios a nuestra vida. Y en esas pruebas el Señor me defendió y no permitió que el enemigo me derribara.
Pero vinieron 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos golpes has recibido? Yo recibí mucho también. Pero le doy la gloria a Dios. Porque si no hubieran pasado por esos golpes, no le hubiera conocido como le conozco. Y no estaría, aunque seamos lo que seamos, de pie aquí, llevando su palabra en obediencia a Él. Amén. Entonces, pidamos de corazón, diciendo al Señor, decidiendo en nuestro corazón un cambio. Ese cambio que necesitas. ¿Necesitas un cambio? No puedo levantar la otra pata. Yo también necesito un cambio, pero tiene que haber una decisión en nuestro corazón. Una decisión de decirle, ayúdame porque es necesario que cambie. Ya está, con la palabra de hoy el Señor nos está, yo diría, no dejando apagar ese pabilo que está humeando en nuestra vida. Entonces, no te rindas, Viviana, no se rindan. ¿Por qué? Porque Dios está insistiendo aunque haya humito, nada más. Y si no estás pudiendo, pedí ayuda. Pidamos ayuda. No puedo, me da lo mismo, pero sé que no debe ser así. Vamos a orar los unos por los otros, apoyarnos, estamos para eso. Pero si yo me quedo encerrado en nada más, y a veces no podemos, es necesario que venga un hermano y que nos ministre, oremos los unos por los otros, dice su palabra, ¿sí? Bueno, ves que se centraba sobre este versículo y después dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es todo esto. Entonces no hay ningún argumento en nosotros que pueda hacernos realmente convencer, y luego de esta palabra, que no es posible que nosotros tengamos el poder de Dios, el amor de Dios y ese dominio propio que nos puede dar el Señor en cualquier área. En el versículo 5 te leí y te lo vuelvo a leer. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le decía esto a Timoteo. ¿Sabes que cuando yo estaba orando en estos días, diciéndole, Señor, ¿qué comparto el sábado? La palabra que puso en mí fue heredad, la herencia, la heredad. Y yo iba a buscar palabra y a orar hoy buscando acerca de heredad, porque entendía que era eso. Pero pasó esto ayer, que fuimos a la iglesia del Shaddai y estaba el apóstol para ministrarnos, y me hizo escribir todo esto el Espíritu Santo, pero veía cómo la herencia, lo de la heredad también estaba acá. Habla de la abuela de Timoteo, de la madre y de Timoteo. La herencia que tenía Timoteo se ve en su fe. La fe de su abuela, la fe de su madre y seguro en ti. Dios habla aquí sobre la heredad. Lo mejor que nosotros podemos darles a nuestros seres queridos es una herencia en Cristo. Un día entendí esto yo hace mucho tiempo, cuando estaba congregando en la iglesia en la que me convertí, y cuando entendí eso fui una mujer tan feliz que hubo como una fuerza mayor todavía a no soltar nunca el Evangelio y nunca a Cristo y nunca el llamado, porque sabía que estaba dejando un legado a los que venían detrás de mí, a mis hijos. Y un día se lo dije y creí que había pasado porque hubo un tiempo que ellos se alejaron, ¿verdad? Y Agustín me dijo, un día me dijiste, yo no te dejaré nada. Que yo le había dicho a él, pero sí te voy a dejar mi herencia en Cristo. Y ahí está. Amén. Entonces, no debemos nunca nosotros renunciar. La herencia dejada por Loida a Eunice
y la herencia de Eunice a Timoteo. Todos tenemos distintas herencias, ¿verdad? Todos heredamos de todo. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos, herencias que tenemos que cortar, pero hay otras herencias que tenemos que recibir. Entonces, todo esto viene a traer sabiduría. Vamos a ver sobre las herencias. Lo vamos a ver porque el Señor ya empezó a inquietar con esto. Sabemos que hemos heredado maldiciones, pero también hemos heredado bendiciones. Y el que estemos hoy aquí quiere decir que el Señor aún quiere hacer con cada uno de nosotros. La herencia que yo les dejo a mis hijos es una herencia de salvación. Primero, la tomé yo. Y segundo, al tomarla yo, sé que la van a heredar. Tienen las mismas reglas y leyes de toda herencia, de toda heredad. Amén. No es sencillo, pero cuando el Señor viene y enciende la luz en algo, avivemos el fuego. Yo te pido que allí cierres tus ojos y voy a orar y que el Espíritu Santo te ministre. Te dije al principio que yo me había sentido muy triste. Había sido realmente un gran desconsuelo el que sentí cuando vino esa palabra de Dios a mí. Pero cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, como Él está aquí ahora y se está impartiendo todo eso, Él hace exactamente lo que Dios, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo hace exactamente en tu vida y en la mía, aquello para lo cual gloria a Dios. Y hoy, está bravo, hoy el Señor ha venido a traer luz en esa área de nuestra vida. Nosotros te damos gracias, Señor. Realmente, Padre amado, cuando llegó esta palabra me quebranté porque entendí que estaba desechando tu presencia, que estaba desechando buscar de ti, que no estaba yendo a ti, Señor, y que aún así tú no dejabas que me apagara. Aún así hoy el Señor no está dejando que tú te apagues, que el fuego del don que Dios te dio necesita ese combustible. Y es un combustible que no se puede improvisar. Es un combustible que hay que irlo a buscar. Es un combustible que se agota. Y como todo fuego, se apaga. Cuando nosotros podemos entender que el amor de Dios no mira nada de nosotros, no se restringe ni se resiste a nada, no hace excepción de persona ni situación. Solo quiere que nosotros tengamos una decisión en nuestro corazón y cambiar. Aviva el fuego. No dejes apagar ese fuego. Da trabajo. Tiene que haber un esfuerzo por mantenerlo. Es una tarea que debemos hacer nosotros y el resultado lo da Él. El resultado lo da el Señor. No es una carga lo que hoy viene a poner Él, sino todo lo contrario, viene a traer paz. Porque si creíste que ya no estaba en vos el fuego del don de Dios, aunque esté humeando apenas, Él no quebrará ese palo, ese pabilo. Él no rompe la mecha, Él no la corta. Él la enciende. Él la enciende. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, en esta hora,
Perdón y misericordia, Señor, por cada momento que tú, Señor, esperabas de nosotros y no fuimos. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos des nuevas fuerzas, que traigas liberación, que quites las cargas. Y así como el fuego purifica, consume todo lo que no tiene que haber en nosotros, Padre. Así haga tu presencia en nosotros, nos limpie, nos purifique, nos dé esa luz, ese fuego, esa protección, ese cuidado, esa paz, esa sabiduría, esa revelación de tu palabra, esa hambre, ese hacer por ti, Señor, por buscar tu presencia. Perdónanos, Señor, por cada vez que te desechamos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, por cada vez, Señor, que menospreciamos el ir a ti, a tu palabra, a tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Saber tan claramente que aún está esa bracita ahí, porque estás aquí. Si estamos aquí, porque hay algo que el Señor no deja que se apague. Así ella uno te lo repito una y otra vez. Seamos sabios, en el nombre de Jesús. Seamos obedientes y velemos con celo santo esa presencia. Y velemos por los que vienen detrás de nosotros. Porque Timoteo fue bendecido por su madre y su madre por su abuela. Así sea vos el primero en tu familia. Así sea vos. Entender todo lo que viene en ti y detrás de ti. Por esa herencia en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por haber avivado el fuego hoy en nosotros. Dado por ti, el fuego de tu Espíritu Santo, dado por ti. Es más, queremos, Señor mío, una y otra vez, volvernos a ti, a ese combustible. Leña, combustible. El combustible, la oración. Pongo oración, pongo ayuno, pongo adoración. Todo lo que vayamos poniendo, de lo que estamos nombrando, todo eso va a hacer que el fuego permanezca encendido. Pero no dejemos que se apague y mengue. Da más trabajo. Da más trabajo volver a orar después de mucho tiempo. Da más trabajo ponernos a escuchar una oración después de un tiempo. El aceite en la lámpara hace que ésta permanezca encendida. Llénanos de tu aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Padre, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada familia, Señor. Bendigo cada persona en este lugar. Que tu presencia, Señor mío, continúe en nosotros, Señor, ministrándonos, trayendo revelación y entendimiento de lo que tú has querido impartir a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Traeme a Pedrito ahora. Sí, Ya vamos bastante ahora. ahora ya está. Vamos. Dios nos bendiga mucho.